Bueno, muy bien. Buenos días de nuevo. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana. El día de hoy vamos a ver eh, el método de variación de parámetros. Técnicamente solo nos quedan dos temas para las cosas que entran en el examen parcial, que son variación de parámetros y la ecuación de Cauchy-Euler. Y voy a aprovechar esto de la ecuación de Cauchy-Euler para ver también un ejemplo de orden 3 de variación de parámetros, que técnicamente ya es como un combinado. Ok, pero entonces vamos a ver de qué se trata eso de que llamamos variación de parámetros. Técnicamente es lo siguiente. La vez pasada habíamos mencionado que si teníamos, bueno, voy a ver el repasito. Acá. Si teníamos entonces ecuaciones diferenciales homogéneas, íbamos a utilizar el método de coeficientes de operadores diferenciales si teníamos coeficientes constantes. Pero si era de coeficientes variables, entonces íbamos a usar la fórmula de Abel. En la fórmula de Abel nos tenían que dar alguna solución particular. ¿Sí? Si eran n igual 2, una solución particular. Si eran n igual 3, dos soluciones particulares y así sucesivamente. Las ecuaciones diferenciales, recuerden que entonces también podían ser no homogéneas. Las no homogéneas se dividía la solución, tomábamos y igual a la solución de la homogénea más la solución particular. ¿Okay? La solución homogénea la podíamos averiguar con cualquiera de estos métodos. Ahora, si la función que estaba a la derecha, bueno, número uno, si la ecuación era de coeficientes constantes y la función que estaba a la derecha, que era b de x, tenía anuladores o digamos, tenía alguna función que lo anulaba, un operador diferencial que lo anulaba, entonces podíamos utilizar el método de coeficientes indeterminados. Ahora vamos a ver el método de variación de parámetros, que es el caso en donde b de x no tiene una función que lo anule, como por ejemplo logaritmo, tangente, arco tangente, etc. ¿Okay? Es lo que dice aquí. Entonces, si b de x no está en la lista de anuladores, por ejemplo, tangente, cotangente, logaritmo, no sé, e a la x entre x o cosas por el estilo, eh, entonces vamos a utilizar este método. Se trata de lo siguiente. Técnicamente, primero siempre averiguamos la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada, ¿okay? O la ecuación diferencial complementaria, se le llama a veces. Y aquí, por ejemplo, voy a hacer los casos particulares, por lo menos voy a hacer los resumidos aquí de orden 3 y orden 2. Si es de orden 2, la solución homogénea sería C1 por Y1, C2 por Y2. Si fuera de orden 3 de ecuación diferencial, sería C1 Y1, C2 Y2 y C3 Y3. ¿Okay? Ya encontrando la solución de la homogénea, entonces podemos encontrar la solución particular. Ya veo el primer error aquí era Y sub P. Tengo que corregirlo. Entonces Y sub P en variación de parámetros. Aquí debería decir Y sub P. Okay, no Y sub H. La solución particular viene dada por la siguiente fórmula. Delta 1, bueno, si es de orden 2, sería delta 1 Y1 más delta 2 Y2. Y si es de orden 3, delta 1 Y1, delta 2 Y2, delta 3 Y3. Aquí también debería ser delta y no nabla. Y aquí también. Ahí está bien. Entonces debe ser delta y integral W sub I entre W. Aquí el triangulito tiene que estar al revés. Que debe ser delta y no nabla. Pero ahora, bueno, ¿qué serían esos triangulitos? Digamos, esos deltas que están ahí. O sea, ¿cómo los averiguo y de qué se tratan? Esos deltas tienen la siguiente fórmula. Eso sí es como más formulero. Tiene la forma la integral de W sub I dividido entre W, donde otra vez, bueno, ¿quién es ese tal W sub I y W? W es el grosquiano, ¿ok? De Y1, Y2 o de Y1, Y2, Y3.
Eso lo tenemos por acá. Entonces, W, tenemos Y1, Y2, Y3, las derivamos, las volvemos a derivar, ya tenemos la matriz cuadrada, calculamos su determinante. ¿Okay? W sub 1, W sub I, sería tomar el Gaussiano y cambiar. Tenemos el Gaussiano y lo que hacemos es cambiar la columna 1, si fuera W sub 1, por este vector. De álgebra lineal, asumo que vieron la regla de Kramer. Pregunta. ¿Alguien no ha visto la regla de Kramer? ¿Puede Yo la he pasarla? visto, pero no la recuerdo muy bien, profe. Ok, bueno, es algo muy parecido a la regla de Kramer. No sé si usted recuerda, pero cuando uno tenía, si uno tiene un sistema de ecuaciones, técnicamente, si el determinante de la, si uno tiene un sistema de ecuaciones de la forma AX igual C, y la matriz A tiene un determinante diferente de 0, entonces tiene solución única. Ahora, ¿cómo encontrar la solución? Bueno, la solución sería x1 sería igual a d sub i, el determinante de sub i dividido entre a. Y así sucesivamente. X2 tiene este mismo formato, X3 tiene el mismo formato, X4, dependiendo de cuál es el grado del sistema de ecuaciones. Donde este d sub i lo que uno hacía era que es el determinante de a, es el mismo determinante de a, solo que uno cambiaba la columna por el vector c. Digamos, si era x1, cambiaba la primera columna por el vector c, si era x2, cambiaba la segunda columna del determinante de a por el vector c y así sucesivamente. Y así es como uno iba encontrando la solución. Entonces, esto viene más o menos de ese mismo hecho. Recuerden que este es un sistema de ecuaciones, al final de cuentas. Uno lo puede ver como un sistema de ecuaciones. ¿Okay? Uno podría escribir eso en términos de una matriz A. Un vector aquí que sería el vector de derivadas. Y aquí tendríamos un vector que técnicamente es lo siguiente. No voy a ahondar mucho como en la cosa esa, pero técnicamente tenemos 0, 0, muchos ceros por ahí. Y aquí tendríamos b de x dividido entre a en x. Y así sucesivamente. Aquí irían las derivadas y aquí hay un montón de ceros y técnicamente los coeficientes, quitando este, pasándolo a dividir. Okay. Pero bueno, de ahí es de donde viene entonces este señor. Técnicamente vean que este es el determinante W sub i, que es como lo que usamos en la regla de Kramer, dividido entre W, que es el determinante. Ok, ahora, entonces, ¿quién es W sub i? Como les dije antes, técnicamente es el Gaussiano. Nada más que, por ejemplo, si es W sub 1, si n es igual a 2, digamos, si tenemos una ecuación diferencial lineal de orden 2, W1 es, bueno, tomamos este vector, que en este caso sería 0,bn dividido entre an, donde an es este, ¿verdad? Y sustituimos esa columna en el Gaussiano. ¿Okay? W2 sería entonces sustituir la columna 2 en el Gaussiano. Y calculamos esos determinantes. Cuando ya tenemos esos determinantes, podemos calcular esta integral. Y cuando ya tenemos la integral, solo sustituimos delta y listo. ¿Okay? De eso se trata. Si es n igual 3, entonces más bien sería 0, 0, bn dividido entre an, el vector que vamos cambiando. En W1 la primera columna, W2 la segunda columna, W3 la tercera columna. ¿Okay? Es lo mismo que uno hacía cuando hacía Kramer. ¿Okay? Por lo tanto, ¿en qué se resume este cálculo? Bueno, se resume en poder encontrar estas integrales. Si es para n igual 2, la integral de, bueno, o delta 1, que representa esta integral, delta 2, que es esta, y si es n igual 3, estas tres integrales. Esa es la que se llama la fórmula de Green. Así lo pueden encontrar en algunos libros. Y ya calculados los deltas, bueno, y de p sería entonces lo que teníamos acá, que era y de p sería delta 1, y1 más delta 2, y2 más delta 3, y3. ¿Sí? Esto sí es muy formulero. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer un ejemplo.
Tenemos el siguiente. Lo bueno de variación de parámetros es que sirve tanto para coeficientes constantes como para coeficientes variables. Vamos a ver aquí, por ejemplo, esta tiene coeficientes constantes y esta otra que vamos a ver aquí tiene coeficientes, perdón, al revés. La que vimos anteriormente tenía coeficientes constantes y esta tiene coeficientes variables. ¿Ok? En realidad, entonces, uno podría técnicamente omitir de su vida lo que es coeficientes indeterminados. O sea, si uno quiere resolver ecuaciones diferenciales, podría omitir esto, ni siquiera aprendérselo. Y usar siempre variación de parámetros, porque siempre sirve. ¿Okay? Al revés, no. Digamos, si tenemos coeficientes variables, no podemos usar variación. Perdón, si tenemos coeficientes variables, no podemos usar coeficientes indeterminados. ¿Okay? O si no, la cosa esta no está en la tabla de anuladores, tampoco podemos usar coeficientes indeterminados. ¿Cuál es el hecho de, digamos, cuál es el problema de no estudiarse coeficientes indeterminados? Pues que en el examen le digan que debe usar coeficientes indeterminados. Pero, como les digo, si uno tiene variación de parámetros, sirve siempre. Bueno, siempre que tenga coeficientes constantes o variables. Muy bien. Entonces tenemos esta ecuación. Es de coeficientes constantes de orden 2. Pero la función que tenemos a mano derecha no se puede anular. No está en la tabla de anuladores. Entonces, pues nada, o sea, no podemos usar coeficientes indeterminados. Siempre lo primero que tenemos que hacer es resolver la ecuación diferencial homogénea. Entonces, tomamos la ecuación, vemos cuál es la ecuación diferencial homogénea asociada y igualamos a 0. Como les digo, a veces se le llama ecuación diferencial complementaria también. Muy bien. En este caso es d cuadrado más 1. Y d cuadrado más 1 tiene las soluciones seno y coseno. Eso sí está en la tabla de anuladores. Entonces la solución de la ecuación diferencial homogénea tiene las dos. Y sub h sería c1 coseno de x más c2 seno de x. Por lo tanto, la solución particular, como les dije antes, va a tener esta forma. Y sub p sería delta 1 por coseno más delta 2 por seno. ¿Okay? ¿Qué teníamos que hacer? Bueno, calcular W y los W sub is. Primero debemos identificar quién es Y1 y Y2, pero bueno, aquí debería ser evidente que Y1 es este, ¿verdad? Y Y2 es este. Muy bien, tenemos Y1 y tenemos Y2. Los derivamos. La derivada de coseno es menos seno y la derivada de seno es coseno. Calculamos este determinante, que es el grosquiano. Muy bien. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Menos me da más. Seno por seno, seno cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Ya tenemos W. No siempre da 1, ¿verdad? Puede dar cualquier cosa. Ahora los W sub is, otra vez. Tenemos que irnos acá arriba, identificar quién es AN, en este caso A sub 2. A sub 2, vean que es 1. Y B de X sería tangente. Entonces, el vector, este vector que tenemos por acá, este señor que está aquí o este que está aquí, es de la forma tangente de X dividido entre 1. En pocas palabras, tangente. Bien, ya lo encontramos. Entonces, W1 sería 0, tangente de X. El otro vector, vean que aquí estamos sustituyendo esta columna por este vector. Todo lo demás lo dejamos igual. W1 sería esto. Calculamos la deriva, el determinante. 0 por coseno, 0 menos tangente por seno. ¿Okay? Tangente es seno sobre coseno, entonces esto es exactamente seno cuadrado dividido entre coseno de x, pero negativo. ¿Okay? Listo, tenemos W1. W2 sería entonces cambiar en este determinante la columna 2 por esta señora de acá, 0 tangente de x. Y calculamos el determinante. Coseno por tangente menos 0. Coseno por tangente sería seno. Recuerden que tangente es seno sobre coseno, entonces se simplifica. Ok.
Ya tenemos los Ws, ya tenemos W, W1 y W2. Lo que nos resta es calcular los deltas. Entonces hacemos el cálculo. Se resume en calcular dos integrales, literalmente. W1 dividido entre W. W1 era menos seno cuadrado dividido entre coseno de X, pero negativo. Aquí está. Eso dividido entre W. En este caso particular, W nos dio 1. Entonces, pues queda de esta forma. Y calculamos esta integral. Seno cuadrado es 1 menos coseno. Con este negativo me queda coseno cuadrado menos 1. Dividido entre coseno. Podemos dividir esto o partirlo. Coseno cuadrado dividido entre coseno, que me queda coseno, menos 1 entre coseno, que es secante. Aquí está. La integral de coseno es seno y la integral de secante es el logaritmo natural de secante de x por tangente de x en valor absoluto. Esa es una integral conocida. Algo importante es que como estoy calculando una solución particular, me hago el loco con la constante. Aquí ni siquiera la pongo. ¿Está bien? Es en la única parte que no he puesto la constante, aunque sea necesario. Y esto lo dice aquí. No le ponemos constante al integrar los deltas, pues son parte de la solución particular. Recuerden que cuando tenemos soluciones particulares no tenemos ninguna constante de integración ahí estorbándonos. Y calculamos delta 2. Entonces, delta 2 sería W2 dividido entre W. W2 era seno de X. W era 1. Nos queda la integral de seno, que sería menos coseno de X. Aquí las pongo en color para diferenciarlas luego cuando las pongo en la respuesta. Para terminar, entonces, la solución general de la ecuación diferencial sería YH más YP. Donde YH ya la teníamos. Entonces nos vamos arriba. YH era esta, C1 coseno más C2 seno. Aquí está. Delta 1, ¿quién es? Bueno, es toda la solución que tenemos acá en azul. Aquí está. Entonces, delta 1 por coseno más delta 2 por seno. Delta 2 por seno. Aquí no hay ninguna constante C1, ni C2, ni nada por el estilo. ¿Okay? Es técnicamente la solución de la integral por coseno, o por Y1, más la solución de la integral esta que tenemos acá por Y2. Si fuera de 3, de orden 3, hay que hacer lo mismo, pero con uno más. ¿Okay? Y literalmente ese es el método de variación de parámetros. ¿Okay? Es bastante larguillo, pero es muy directo. En realidad, si uno tiene este resumen pegado ahí en el cuarto, lo puede hacer bastante bien. Si uno puede calcular las integrales, claramente. No sé si hay alguna pregunta hasta acá o si no, para seguir con los otros ejemplos. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Muy bien. Ok, entonces, moraleja de la historia, saber calcular un determinante y una integral. Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Este ejemplo también es de la forma 2 por 2. Pero, ojo, recuerden que podemos tener el caso de una ecuación diferencial con coeficientes no constantes. Quiere decir que resolver la ecuación diferencial homogénea es un poco más complejo. Y en donde la función de la derecha no tiene anulador. ¿Ok? Como este caso. Ahora, recuerden que si tenemos una ecuación diferencial que no tiene coeficientes constantes, lo único que podemos hacer para resolverla es aplicar la fórmula de, bueno, la fórmula donde estaba el Groskiano, la fórmula de Abel. En este caso, por dicha, es de orden 2. Entonces podemos aplicar directamente la fórmula para encontrar Y2. ¿Cuál es el problema? El problema es que solo nos dice, bueno, resuelva la ecuación diferencial tal. ¿Okay? Recuerden que siempre tenemos que encontrar primeramente la solución de la ecuación diferencial homogénea. Y dice la ecuación complementaria, o sea, la homogénea, tiene una solución particular de la forma y1 igual e a la ax. O sea, no nos están dando ni siquiera el y1. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces lo intentamos encontrar primeramente. ¿Qué hacíamos para intentar encontrar el y1? Bueno, encontrar el valor de a.
¿Qué hacemos? Bueno, derivar. Y1 es e a la x, y1' sería a a la x y y1 segunda sería a cuadrado e a la x. Sustituimos en la ecuación diferencial homogénea, porque esta es una solución de la ecuación diferencial homogénea y es la primera que debemos encontrar. Esta es la ecuación diferencial homogénea. Sustituimos ahí. Y segunda, a cuadrado e a la x, y' a e a la x y y segunda sería, perdón, aquí sería y sería e a la ax. Ojo, esta función está definida técnicamente en todos los números reales o como mínimo en el intervalo 0, 1. ¿Okay? Y todo esto también está bien definido. Bueno, podríamos omitir la parte del... Vamos a ver. Sí, en realidad está bien definida ahí. ¿Okay? Y si es solución, bueno, omitiendo el 0, pero no sé si lo sustituye en 0. Creo que sí lo estropie. Sustituye en 0. Pero en realidad eso me lo puedo quitar de encima pasando tal vez a multiplicar. Pero bueno, no debía haber sustituido en 0 porque aquí tenía la división entre 0. Okay. Y bueno, en ese caso podríamos haber usado coeficientes indeterminados en algún momento, pasando esto a multiplicar y viendo que esto sí estaba en la tabla de anuladores. Pero bueno, no era la idea. Igual, al final de cuentas, sí encontré la solución. Pero sustituí en 0 porque en teoría podía sustituirlo, si pasaba este a multiplicar, podía sustituirlo en cualquier valor de x, pero bueno, eso también lo voy a corregir a la próxima para que no hayan como confusiones. Entonces, sustituir para x igual a 1 y encontrar la solución. Ok, en este caso sustituí en x igual a 0, aunque no debí. No debí sin haber hecho un paso previo. Porque, bueno, si es solución de la ecuación diferencial, debería ser solución para cualquier x. ¿Okay? Y si es solución para cualquier x en particular, en este caso, como les digo, elegí 0 y sustituí. Cambié por x igual a 0, esa ecuación diferencial ahí, lo que me quedaba, bueno, ya no estaba la ecuación diferencial, sino que solo la ecuación. Y encontré el valor de a. Al final de cuentas, después de evaluar en 0, me quedan estas cosas, esta igualdad, y puse a igual a 1. ¿Okay? Y con a igual a 1 me sirve. ¿Okay? Es solución de la ecuación diferencial. Pues nada. Bueno, no, mentira. Todo está muy bien, porque a pesar, digamos, estoy pensando en la ecuación diferencial homogénea. Entonces no tengo ningún problema con esta parte de la derecha. La ecuación diferencial homogénea sí la puedo evaluar en x igual 0. No hay ninguna ambigüedad. No estoy dividiendo entre x nunca. Entonces, como esto es solución de la ecuación diferencial homogénea, ahí sí no hay ningún problema. Esto está bien definido. El intervalo 0,1. Entonces puedo evaluar en x igual 0. Entonces, en realidad no tenía ningún problema. Estoy evaluando en la ecuación diferencial homogénea. Ahí me disculpan por el enredo. Listo. Entonces, evalúo, encuentro el valor de a que me cumple la igualdad. Pude haber elegido cualquier valor, en realidad, porque está bien definida. No hay ningún denominador en la homogénea. ¿Okay? Y listo, encontré el valor de a. Ya encontrando el valor de a, bueno, tengo que y1 es e a la x. Pero tengo que resolver esta ecuación diferencial homogénea que tiene coeficientes variables. La única forma en que podemos resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales es con la fórmula de Abel. Para la fórmula de Abel, pues nada, hay que resolver esta integral. Bueno, varias integrales, estas dos. Primero voy a resolver esta parte. Número 1, calculo el valor de e a la menos la integral de a1 dividido entre a2. A1 es el que acompaña la primera derivada, que es menos 2x más 1, que está dividido entre x. Menos y menos me da más. El 2 lo puedo sacar de la integral y me queda x más 1 dividido entre x. Muy bien. Aquí separo. X dividido entre x sería 1. La integral de 1 es x. Y 1 dividido entre x sería 1 entre x. Y la integral de 1 entre x es logaritmo. El 2 está multiplicando a ambos. Importante usar los paréntesis. Distribuyo y separo. Me queda e a la 2x por e a la 2 logaritmo natural de x. Aquí puedo agarrar el 2 y subirlo como exponente, simplificar y me queda x cuadrado.
Me quedaría que este integral es x cuadrado por e a la 2x. Ok, entonces ahora sí, me vengo y pongo la fórmula de, bueno, la fórmula que se deduce de la fórmula de Abel. Y2 es igual a y1 por la integral de e a la menos la integral de a1 entre a2 dividido entre y1 cuadrado. Y1 era e a la x, lo sustituyo. Y esta integral de arriba, que la tengo aquí, me da x cuadrado por e a la 2x. Vean que e a la x al cuadrado es e a la 2x. Entonces puedo cancelar este con este. Me queda la integral de x cuadrado y la integral de x cuadrado es x a la 3 entre 3. Otra vez, omito la constante. Pero entonces ya tengo la parte homogénea. Recuerden que la solución homogénea en ese caso era de la forma C1 por Y1 más C2 por Y2. Excelente. Estamos en todas. Ahora sí, la solución particular tenía la forma delta 1 Y1 más delta 2 Y2. ¿Quién es Y1 y quién es Y2? Bueno, eso lo deducimos de la parte anterior. Y empezamos a calcular los Ws. Entonces venimos y calculamos W. W sería, pongo Y1, pongo Y2, aquí, Y1 y Y2, y calculo las derivadas. La derivada de a la x es a la x. La derivada de esto es una regla del producto. 3x2 por e a la x más x al cubo por e a la x, que es la derivada de la x. Calculo el determinante. E a la x por esto, técnicamente es esto mismo, pero el e a la x quedaría como e a la 2x, mismas bases suman exponentes. Esto es lo que está aquí. Menos esto por esto, que sería x al cubo e a la 2x. Estos se cancelan y me queda esta expresión. Continúo. Me vuelvo a la ecuación diferencial, pero ahora la no homogénea, que es esta. Y vean que debería tomar b de x sobre an de x, que en este caso sería a2. Es esto dividido entre x. En pocas palabras, que voy a tener un x cuadrado. ¿Sí? Tener mucho cuidado con eso y no olvidarlo. Entonces el vector que tengo por ahí sería 0 sobre 36e a la x dividido entre x cuadrado. Recalco, porque es b entre a2. Y a2 será x. Haciendo la orejita me queda esta expresión. Y calculo el determinante. 0 por esto, 0. Y esto por esto. Entonces vean que se cancelan el x a la 2. Me queda un x arriba. El menos 30, el 36 sobrevive. Y aquí me faltó el menos en esta parte, pero sí lo puse aquí, que era menos. Y aquí está el menos. Entonces sería menos 36 de a la x. Segundo ejemplo. Los de variación. Ok. Simplifico, mismas bases, sumo exponentes. Me queda este de acá. Y aquí otra vez, agarro W y sustituyo este vector columna por este. Me quedaría esto por esto, menos esto por esto. Esto por esto, mismas bases, sumo exponentes. Eso es todo lo que tengo que hacer. Listo. Ya con W1 y W2 debo calcular las integrales. Tomo W, que era menos 36e a la 2x. W1 era este. Déjenme ver. Aquí lo estropeé. Aquí puse menos 36, pero en realidad era 3. Déjenme ver. ¿Qué lo eché a perder aquí? No, mentira, está bien. Es W1, que es menos 36x a la 2x. Aquí está. Dividido entre W, que es 3x cuadrado e a la 2x. No eché a perder nada. Simplifico. Lo único que se echa a perder fue el signo. Aquí era menos. Y aquí era menos. Menos 12. Simplifico. Aquí tengo x y x cuadrado. Me vuelvo uno de estos con uno de estos. Este se va con este. Y me queda menos 12 por la integral de 1 entre x, que es el logaritmo natural de x. Aquí está. Muy bien. W2. Entonces cambio. Tengo que W era
3x cuadrado e a la 2x, 3x cuadrado e a la 2x, este tiene un x cuadrado en el denominador, entonces me quedan mismas bases suma exponentes, por eso queda x a la 4. Y el numerador es 36e a la 2x. Aquí está. Simplifico, otra vez me queda 12, este se va con este y me queda 1 entre x a la 4. La integral de esto es menos 1 entre 3x al cubo, simplifico y me queda menos 4x al cubo. Aquí puse los signos correctos. Cuando integré esto me quedó negativo. Teniendo delta 1 y delta 2, sustituyo. YH más YP es igual a la solución particular, perdón, a la solución general. Entonces me queda C1 más C1 por Y1 más C2 por Y2 más delta 1 e a la X más delta 2 X al cubo e a la X. En este caso no lo escribí. Pero bueno, hay que cambiar los deltas. ¿Está bien? Eso sería todo. Profe, ¿uno puede dejar la respuesta así? No. O sea, en caso de que las integrales sean muy grandes. No. Escríbalas. Okay. Bueno, sinceramente no hay ningún problema. Mientras calcule estas integrales, en realidad no hay problema. ¿Okay? La cosa es que si fuera una ecuación de Euler como la que vamos a ver a continuación, sí es mejor cambiarlo porque uno se debe volver a la variable original. Pero si es solo variación de parámetros, en realidad puede dejarlo así, no tengo problema. ¿Está bien? Veamos, en este ejemplo, pudo haberlo dejado hasta aquí si ya tenía el cálculo de delta 1 y delta 2. Pero sí debería escribir esta, que es la solución general. ¿Está bien? O sea, no me basta con que ponga YH más YP. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Ya vamos a ver un ejemplo en donde uno se tiene que devolver a la variable original. Entonces sí es mejor escribirlo. Son bastante largos, pero... Y de eso se trata variación de parámetros. Voy a ver un caso para orden 3, pero lo voy a ver combinado con la ecuación de Cauchy-Euler. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre el método hasta aquí. Vean que la cosa se puede extender bastante, porque, por ejemplo, cuando es de coeficientes, esta literalmente engloba casi toda la materia que hemos visto para, digamos, de estas 2 semanas. ¿Sí? El hecho de encontrar, digamos, de determinar que algo es solución de una ecuación diferencial, eso es lo primero que estamos haciendo. Resolver una ecuación diferencial homogénea con coeficientes variables y resolver una ecuación diferencial no homogénea con coeficientes variables también. Técnicamente lo englobamos todo ahí. Solo lo de los anuladores, ¿no? Y se vuelve bastante larguillo. No difícil, porque el método en sí no es difícil. Difícil es calcular las integrales. Y se resume en calcular técnicamente 1, 2, 3, 4 integrales. Y 2 determinantes. ¿Sí? Profe, yo ¿Sí? tenía una duda en el YH. Podría subir un poquito. Aquí. Sí, ahí no debería ir dividido entre 3, el que acompaña al C2, digamos. Vamos a En ver la nuestro pie. YH. Ah, ok, esa es una excelente, una excelente observación. Vea que si divido entre 3, yo puedo ver esto como C1 e a la X más, ¿qué se me hizo? Técnicamente un C2, de hecho, X al cubo e a la X. ¿Sí? Al final de cuentas también lo puedo ver como una constante. ¿Okay? Eso sería. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Aquí, vamos, ¿qué más? Bueno, está bien. Al final de cuentas, bueno, solo por si acaso, recuerde que, por ejemplo, aquí yo tengo que poner dos soluciones linealmente independientes. Entonces, si yo pongo esto dividido entre 3, o pongo una sola constante, esto y la función x al cubo e a la x son linealmente dependientes. Entonces, en realidad no estoy causando como ningún problema en sí. ¿Okay? ¿Sí me voy a entender?
O sea, esta es multiplicar por una constante. Esta. O sea, son linealmente dependientes. Al final de cuentas, hacer ese cambio no tiene problemas. A la hora de plantear la solución homogénea, ¿verdad? Eso es. Muy bien. Ok. Antes de decirles todo este rollo de acá, voy a hacerles una antesala a lo que vamos a hacer a continuación para que vean. Aquí tenemos una ecuación diferencial con coeficientes variables y la parte de la derecha no tiene anulador. ¿Okay? Nos dicen que hagamos un cambio de variable para intentar algo ahí más interesante. ¿Okay? En este caso particular lo que vamos a hacer es un cambio de variable y a la hora de hacer el cambio de variable nos queda una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Cuando ya nos queda la ecuación diferencial de coeficientes constantes, aplicamos variación de parámetros. ¿Está bien? Y técnicamente, pues es nada, encontramos la solución homogénea y luego intentamos encontrar la solución particular que depende de los deltas. ¿Okay? Como es de orden 3, va a depender de delta 1, delta 2 y delta 3. Y pues nada, ahí ya empezamos a calcular los determinantes y demás. Entonces vamos a usar variación de parámetros, es lo que les quiero decir, de orden 3. Pero voy a enseñarles de qué se trata este cambio de variable y por qué se hace. Esas son las famosas ecuaciones de Cauchy-Euler. ¿Okay? Las ecuaciones de Cauchy-Euler tienen la siguiente forma. Son ecuaciones diferenciales lineales de orden n, no necesariamente homogéneas, pero tienen la particularidad que cada derivada está multiplicada por la potencia de x del grado de la derivada, o del orden de la derivada, por una constante. En pocas palabras, y por x a la 0 por a0. Y' por x a 1, y segunda por x2 a 2, y así sucesivamente. Bastante fácil de identificar. Si nos vamos para acá, y vean que aquí tengo y' por x, y segunda por x2 y y tercera por x3. Lo demás son puras constantes, 2, 3, 1, etc. O sea, esta es una ecuación diferencial de Euler. ¿Okay? Ahora, si tenemos ese tipo de ecuaciones diferenciales, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ojo que estos tienen que ser constantes, ¿verdad? Entonces, si tenemos una ecuación diferencial de esta forma, o caso más general, de esta forma, más bien, donde vean que y' está multiplicado por ax más b sub, perdón, a sub n x más b sub n, luego a sub nx más b sub n al cuadrado y así sucesivamente. Esta también es una ecuación diferencial de Euler, nada más que un poco más general. No voy a entrarle mucho a esta, pero sepan que se puede. ¿Sí? Pero bueno, entonces por ahora voy a centrarme en esta, que es la más usual. Entonces voy a hacer el cambio de variable x igual e a la t. O en pocas palabras, t igual logaritmo natural de x. Con este cambio de variable, uno puede llegar a la conclusión de que estas cosas, xy', x2y segunda, x3y tercera, y así sucesivamente, uno los puede cambiar por lo siguiente. Por d por y, por ejemplo, entonces si tengo la primera derivada sería d por y. Si tengo segunda derivada por x cuadrado, me quedaría d por d menos 1. Si tengo x a la 3 por la tercera derivada, me queda d menos 1, d menos 2 por y. Cuarta derivada, d por d menos 1, por d menos 2, por d menos 3, por y. Quinta derivada por x a la 5 me quedaría d por d menos 1, por d menos 2, por d menos 3, por d menos 4. O sea, lo único que vamos haciendo es multiplicando por factores de la forma d menos cierto i, donde el i tiene que ser menor que la potencia del x, o el orden de la derivada. ¿Okay? ¿Y eso de qué sirve? Bueno, lo que vamos a hacer es, ojo que esta cosa pasa de ser de coeficientes variables a coeficientes constantes, porque esto es esto que está aquí. Esto, esta otra parte. Y así sucesivamente. ¿Okay? Ahora, bueno, ¿cómo paso con este cambio de variable, verdad? O sea, ¿de dónde me saqué esto? Bueno, por ahora me lo saqué de la manga, pero en realidad uno lo puede deducir.
¿ok? Y lo vamos a ver por lo menos el ejemplo por acá. Voy a hacer el ejemplo de este. ¿Ok? Les dejo de tarea que ustedes se hagan el de esta otra. Con esta sugerencia que les doy por ahí. Pero técnicamente se hace lo siguiente. Recuerden que tenemos el cambio de variable x igual e a la t. Bien. Y, bueno, no lo dije, pero, bueno, creo que sí lo dije, pero más a la derecha o más aquí. Lo dije en la parte de arriba, en alguna lo mencioné. Vamos a ver, ¿dónde estabas? No lo puse, pero bueno, no importa. Lo menciono aquí mientras voy haciendo esto. Voy a llamar de y. Bueno, el operador d va a ser igual a la derivada con respecto de t. ¿Okay? Es un operador diferencial y representa la derivada, igual que como lo que vimos antes. ¿Okay? Entonces voy a escribirlo aquí para que sea un poco más bonito. Entonces, d es el operador diferencial, la derivada con respecto de t. Muy bien. Entonces, si derivo esto, la derivada con respecto si derivo con respecto de t, la derivada de x con respecto de t es e a la t. La derivada de la t es e a la t. ¿Okay? Puedo pasar este dt a multiplicar. ¿Okay? Entre comillas. Entonces lo paso a multiplicar. Dx es e a la t de t. Entonces voy a tomar la primera parte que les dije que era igual a d por y. X por y'. X es x. Y' es la derivada de y con respecto de x. Pero x era e a la t. Dx, como está aquí arriba, es e a la t de t. Y estos dos los puedo simplificar. Me queda de la forma la derivada de y con respecto de t. Pero la derivada con respecto de t es igual al operador diferencial d. Quiere decir que esto es exactamente d de y. Así es como se deduce la primera igualdad. Voy a deducir la segunda. Si quieren deducir el caso n, pueden hacerlo por inducción. ¿Okay? La segunda sería entonces, bueno, tomo x cuadrado por y segunda. X cuadrado, pues por ahora x cuadrado. Y segunda sería la derivada con respecto de x de la derivada de y con respecto de x. O sea, la segunda derivada de y con respecto de x. X cuadrado era e a la t. E a la t elevado al cuadrado es e a la 2t. De x, ¿qué era? Era e a la t de t. E a la t de t. Aquí puedo simplificar uno de estos con uno de estos. Me queda e a la t. Aquí me quedaría la derivada entonces con respecto de t. Y aquí la derivada de y con respecto de t. ¿Okay? Pero ojo, aquí tengo dos funciones. Tengo e a la menos t por la simplificación. Bueno, pasé esto a la parte de arriba. Y tengo la función, la derivada de y con respecto de t. Y las estoy derivando. Quiere decir que tengo que hacer una regla del producto. La derivada de e a la menos t es menos e a la menos t, por esta sin derivar, más la derivada de e a la t sin derivar por la derivada de y con respecto de t. Derivada. O sea, la segunda derivada. Muy bien. Vamos a ver qué dice con este señor. El e a la menos t lo puedo sacar a factor común y cancelarlo con este. O puedo tomar este y distribuirlo. Este por este me queda menos 1. Este por este me queda más 1. Me queda de esta forma. Le puedo dar vuelta. Vean que esta es la segunda derivada con respecto de t. Es d cuadrado. Y este de acá es d. Sacando a factor común me queda d por d menos 1 por y. Lo otro se los encomiendo para que lo demuestren por inducción. Llevaron cálculo 2, así que deberían saber demostrar cosas por inducción. Pero el caso es que uno no se, salvo que se lo pidan en el enunciado, o sea, esto ya está dado. ¿Okay? Usted se vuelve a ver ahí en la fichita que tiene en la pizarra y lo sustituye. ¿Okay?
como en este caso. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta por ahora como de la parte como del método. ¿Sí? ¿Cómo encontrarlo? Técnicamente es de esta forma. ¿Cómo encontrar estas sustituciones si no se las quiere aprender en memoria? Pero bueno, ni siquiera hay que aprendérselas de memoria. Ahí están. Ya se las di aquí en el resumencito. ¿Okay? Qué raro. Yo recuerdo que había puesto la derivada, pero parece que no. No importa. Ok. Muy bien. Oye. Oh, oh. ¿Qué toqué? Algo eché a perder. Diablos. Voy a volver a abrirlo. ¿Qué se me hizo? A ver si no me quedo al verde siempre. Vamos a ver. ¿Dónde estás? Escritorio. Qué dicha. Algo toqué. Muy bien. Entonces vamos al ejemplo. Número 1, pues identificar la ecuación diferencial. Entonces, otra vez, tengo una ecuación diferencial de coeficientes variables. Entonces, no tengo muchas opciones. O hago variación de parámetros porque no es homogénea, o coeficientes indeterminados, pero la parte de la derecha no tiene anuladores. Entonces, toca variación de parámetros. Antes de entrar a la variación de parámetros, medite bien a ver si es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Aquí es donde puse el D con respecto de T. Ok. Como es de esas, entonces hago la sustitución. Entonces, como es de Cauchy-Euler, menciono que hago la sustitución x igual a la t y listo. Entonces, x al cubo de y, perdón, x al cubo y tercera sería d por d menos 1 por d menos 2 por y, como mencioné arriba. X a la 2 por y segunda, entonces sería 3, el 3 no lo quito, por d menos 1. Y me quedaría 2 por xy', que sería 2dy. Y oh maravilla, bueno, después de distribuir un poco, ¿verdad? Aquí, bueno, saqué unos factores comunes para acomodarlo un poco mejor. Puedo sacar el factor común de d y d. Saco d a factor común, me queda este factor aquí. Este señor me queda acá. Y aquí puedo sacar el d menos 1 a factor común adentro. Saco el d menos 1 a factor común y me queda d menos 2 más 3. Sumo esto, me queda d más 1. D menos 1 por d más 1 me quedaría d cuadrado menos 1. Sumo el 2, me quedaría d cuadrado más 1. O sea, hago un acomodo algebraico. ¿Okay? Y ya tengo la ecuación diferencial de coeficientes constantes. Vean que acabamos de transformar una de coeficientes variables en una de coeficientes constantes. A veces vale la pena distribuir para identificar quién es AN más 1, por así decirlo. Bueno, o AN, que en este caso sería A3. Si distribuyo este por este, me queda D al cubo. Y si este por este, me queda más D. Por Y. En pocas palabras, esta es la derivada de la tercera derivada con respecto de Y. Perdón, la tercera derivada de Y con respecto de T, más la derivada de Y con respecto de T. En pocas palabras, el coeficiente que acompaña a Y3 sería 1, solo por si acaso. Pero bueno, eso es evidente de aquí. Y la parte de la derecha también tengo que hacer el cambio de variable. Logaritmo natural de x será t. Entonces me quedaría tangente de t. Y ahí lo voy arrastrando. Ahora sí, pasé de una ecuación diferencial un poco extraña a una un poco más simple. Y pues nada, entonces me vengo y resuelvo primero la ecuación diferencial homogénea después de haber hecho el cambio de variable. Aquí tengo la ecuación diferencial homogénea. El d lo que anula es la constante 1. D cuadrado más 1 anula seno y a coseno. Aquí está. La ecuación diferencial homogénea tiene solución y1, perdón, YH igual C1 por 1 más C2 por coseno más C3 por seno. Muy bien. La solución particular sería lo mismo, solo que cambiando los Cs por deltas. Delta 1, delta 2 y delta 3. El Gaussiano ahora se vuelve un poco más grande, ahora es 3 por 3. La primera solución es 1, segunda coseno, tercera seno. La derivada de 1, 0, derivada de 0, 0 y así sucesivamente.
Derivada de coseno menos seno, la derivada de seno es coseno, pero tiene un menos. Derivada de seno coseno y la derivada de coseno menos seno. Calculo el determinante por filas o columnas, la que tenga más ceros. Si no hay ceros, pues entonces lo calculo como me dé la gana. También podríamos usar la fórmula de Sarros, que a mí no me agrada, pero si la usan no se los voy a poner mal. La cosa es que uno tiene que saber calcular un determinante. Calculo el determinante 3 por 3, lo estoy calculando por esta columna, sería 1, quitando esta fila, esta columna, me queda este determinante, que es esto que está aquí, y este es un 2 por 2, que es un jamón. Esto por esto me queda positivo, seno cuadrado, menos me da más, coseno por coseno, coseno cuadrado. Me da 1 otra vez, por dicha. ¿Okay? Luego calculo W1. Recuerden que W1 es, otra vez, la ecuación diferencial que tenía arriba, haciendo un abuso del lenguaje, era y tercera más, ¿quién era 2? No me acuerdo. No, más y prima igual tangente de t. ¿Sí? Entonces, esta parte era el vector 0, 0, 0 hasta llegar al último y el último lo cambio por bn dividido entre an, que es 1, o sea, tangente. ¿Okay? Ojo que aquí no estoy utilizando, importante, ¿verdad? Estoy utilizando esta ecuación diferencial y no esta, ¿verdad? Porque ya estoy trabajando con esta después del cambio de variable. Cuidado con confundir estos, este bicho y este bicho con el de esta. Y pues nada, ya teniendo ese vector columna, hago la sustitución, cambio acá y pues nada, ¿cómo se llama? Al cálculo del determinante. En este caso sería, lo calculo por esta que está por acá. ¿Okay? Aquí empiezo con más, menos, más. Entonces sería tangente por, quito fila, quito columna, me queda este determinante. Coseno por coseno, coseno cuadrado. Menos seno por seno, que es seno cuadrado, y había un menos de fórmula, me queda menos. Y menos más. Por tangente. Tangente por 1, que es tangente. ¿Ok? Tomo el Gaussiano, cambio el segundo vector columna para W2 y calculo el determinante. ¿Por dónde lo calcula? Bueno, pues por donde le dé la gana. En este caso, yo lo calculé por acá. Tengo más, menos. Y aquí menos, más, menos. Sería tangente, menos tangente por el determinante de quito esta y quito esta. 1 seno, 0 coseno. Este determinante me queda 1 por coseno. Tangente por coseno, como tangente seno sobre coseno, me queda seno. Y W3, entonces cambio el último, en este caso lo calculé por la primera columna. Empieza con más, sería 1 y bueno, quito este. Menos seno 0, menos coseno tangente. Y hago el calculito. Seno por tangente, con el menos, más 0. Bueno, menos 0. Seno por tangente sería seno cuadrado dividido entre coseno. Esta ya la hicimos. Listo, tengo el W1, W2, W3 y W. Me vengo a los deltas. Delta 1, integral de tangente, que es, acuérdense que W era igual a 1 y W1 me dio tangente. Aquí es tangente de T. Aquí hay un error, un dedazo. Nada más tangente de T en W. Acuérdense que estamos trabajando con T, que es el cambio de variable. La tangente de T, la integral de tangente es menos logaritmo natural de coseno de T o el logaritmo natural de secante de T. Otra vez, las constantes no me interesan. W2 me dio seno. Era menos seno. Aquí me comí un signo aquí, pero lo puse bien acá. Okay. Bueno, también voy a cambiar ahí. W2 es igual a menos seno. Este es listo. Y delta 3 era W3. Delta 3 es igual a W3. Dividido entre W. Delta 3, perdón, W3 era menos seno cuadrado entre coseno. Y esta ya la habíamos hecho. Okay, la hicimos en el ejemplo anterior. Cambiamos el seno cuadrado como 1 menos coseno.
Le damos vuelta por el signo y calculamos esa cosa. Está ahí. Todo queda en términos de t. Listo, ya cuando tenemos w, delta 1, delta 2, delta 3, sustituimos. En este caso sí habría que sustituir para devolverse a la variable original. ¿Okay? Tenemos C1, Y1, C2, Y2, C3, Y3, delta 1, Y1, delta 2, Y3, perdón, delta 1, Y1, delta 2, Y2, delta 3, Y3 y hacemos el cambio. ¿Okay? Pero recuerden que hicimos un cambio de variable, entonces tenemos que devolvernos a la variable original. Aquí me quedó muy largo, entonces lo puse en 2 líneas. Muy bien. Y de eso se trata. ¿Okay? Ahora sí, bueno, técnicamente esta es toda la materia que tenemos que ver esta semana. ¿Okay? Y en este, ya aquí, bueno, les voy a pasar el documento con los errorcillos que están por ahí, que por dicha no eran como, eran más de asillos como de digitación que otra cosa. Pero con esto entonces terminamos la materia del examen. Ya no hay más que ver, gracias a Dios, que es un montón. ¿Okay? Pero con esto entonces terminamos estas 2 semanas. No sé si alguien tiene alguna pregunta de lo que vimos el día de hoy. El día de, si no me equivoco, no sé si la carta del estudiante dice que hay una semana de repaso. No estoy muy seguro, la verdad. Pero podemos aprovechar el jueves. No, hoy estamos martes. El viernes. Técnicamente es un viernes de consulta. Entonces, si... ¿Qué se me hizo? Mediación virtual. Vamos a ver, ecuaciones diferenciales. Carta del estudiante. El cronograma, correcto. Entonces, estamos en la semana del 26. Ya dimos fin al tema 2. Y ahí la semana 5, que es del 3 al 7. Técnicamente la otra, del 3 al 7, sería el repaso para el examen. Y ahí también es el examen parcial, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, el día viernes es como consulta. Entonces, si alguno tiene alguna duda, me manda un mensaje y nos conectamos como si fuera consulta. Y la próxima semana sí hacemos un repaso. Entonces, técnicamente, agarraría algunos de los ejercicios que están ¿cómo se llama? En la práctica y los podemos resolver aquí en clase. Está bien, pero técnicamente lo que nos quedan son 2 semanas de consulta, literalmente. ¿Okay? Que es bueno aprovecharlos. El jueves lo dejo como si fuera consulta, pero el jueves, dale con el jueves. El viernes de esta semana lo dejo como si fuera consulta. Si alguien tiene alguna duda, se conecta. Y la próxima semana lo que vamos a hacer es conectarnos y les pongo ejercicios si no han practicado. Y si no ya hicieron los de la práctica, les doy más ejercicios para que hagan. Y ustedes ahí mandan las soluciones para poder revisárselos. ¿Está bien?